El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes». Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse. ¿Cómo han pasado su semana? Amén. Queridos hermanos, esta palabra que estamos reflexionando en este domingo de Pentecostés, una palabra abundante. Ustedes se han dado cuenta como la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando uno estudia la historia de la Iglesia, el primer libro de historia de la Iglesia que se estudia es el libro de los Hechos de los Apóstoles. De hecho, todo el Nuevo Testamento es la narración de lo que es la vida de la Iglesia, pero específicamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque en él se narra cómo es que la Iglesia asume esta misión encomendada por Jesucristo. Ya ha pasado todos esos 3 años en el que Él llamó a los que Él quiso, los llamó por su nombre, y después les dio todo ese entrenamiento sistemático. Día y noche pasó con estos 12, a quienes Jesús les fue enseñando una manera diferente de vivir. Les fue transmitiendo una idea de Dios misericordioso, un Dios que ama, que comprende, un Dios paciente, generoso, un Dios amable, compasivo. ¿Y por qué Cristo trae esta imagen, esta idea, diríamos, de un Dios humanizado? Porque, como dice San Pablo, Jesucristo siendo de condición divina, se despojó de su rango de Dios y se hizo hombre. Pero no es que existan 3 dioses, no, es este mismo Dios único que existe desde siempre, que, como decimos en el credo, es un Dios único, y eso es lo primerito que profesamos en el credo. Creo en un solo Dios. En este Dios en el que habita la Trinidad, que existe la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando hablamos de la persona del Padre, pues todos hemos tenido la experiencia, unos mejor que otra, más o menos, de conocer un papá, de saber lo que es un papá, o de conocer a alguien que ha hecho esa figura de papá. Hay hijos que no han conocido a su padre, y a ellos se les hace un poco más difícil entender a Dios como un papá.
De hecho, está demostrado pastoralmente y psicológicamente que la gente que ha tenido una experiencia traumática de un padre, del padre biológico, del que hizo el rol de padre, le es difícil poderse relacionar fácilmente con Dios como padre mientras primero no haya sido sanado, orientado de esa experiencia traumática. Recién ahí puede relacionarse con Dios como un papá. Y esto es muy importante, queridos hermanos, porque si bien es cierto que hoy hablamos de la efusión del Espíritu Santo, una característica que tiene el Espíritu Santo es que, como dijo Jesús, les enviaré otro Espíritu consolador. En otras traducciones dice un Espíritu protector. En otros dice el Espíritu paráclito. Un Espíritu que aboga por ustedes. Es como un abogado. Pero un abogado de esos buenos, no de ese que lo despilfarra a usted. No, sino que lo defiende a usted. Que es capaz de hablar de usted en favor de Dios. Y entonces dice Jesús, Él les aclarará todo, porque como veíamos el domingo anterior, estábamos estudiando el domingo anterior, los discípulos, cuando hablábamos de la fiesta de la ascensión, dice que sus discípulos se postraron, aunque algunos titubeaban, es decir, algunos no lograban entender todo esto. Y Jesucristo dice, el Espíritu Santo que les enviaré, Él les aclarará todo. Por eso, queridos hermanos, esto es muy importante que entendamos en la fiesta de Pentecostés. Es decir, el Espíritu Santo, que tiene sus 7 dones, a saber, a recordar que son, les informo para los que no saben, les recuerdo para los que se han olvidado, y para los que sí se recuerdan y lo saben, pues lo repasamos. Esos 7 dones son esto católico. ¿Don de qué? Sabiduría. Y si quieren saber un poco más de cada don, vean los videos en Facebook y en YouTube esta semana, que yo me dediqué a explicar todos los 7 dones en esta semana. Así que los revisan. Sabiduría, pero no de la sabiduría esa de matemática, ciencia, química, no, esa es sabiduría humana. Estamos hablando de la sabiduría que nos lleva al encuentro con Dios. Por eso en la iglesia existen estas ramas del estudio de la teología, que son ciencias, donde la sabiduría, pero de esa sabiduría que nos ayuda a entender las cosas desde la dimensión sobrenatural. Sabiduría, entendimiento. Fíjense ustedes que los discípulos no entendían todas las cosas. Después Jesús, hay varios pasajes donde Jesús va explicando a estos discípulos que iban a una aldea llamada Emaús, otra vez les explica, y después de que les explica ya todo con más detalle lo que se refería a él, dice que les ardía el corazón, y ahí se entusiasmaron, ahí ya se olvidaron que era de noche, que quedaba 10 kilómetros de Jerusalén, media vuelta, y llenos de alegría regresaron allá a contar lo que les había pasado. Fíjense ustedes, aquí mismo dice que los discípulos, ¿dónde estaban? Encerrados. ¿De qué? De miedo. Y yo pienso que esto lo entendemos mejor ahora. Con la pandemia hay un montón de gente que está encerrada. Unos encerrados pensando, ¿cuándo ya vamos a regresar? ¿Cuándo ya se termina la cuarentena? ¿Cuándo ya? ¿Y para qué quieres que ya se termine? Para regresar a la discoteca, para regresar a la vagabundería, para regresar al desorden. Hay un montón de gente que dice, ay, lo que más extraño son la música, la discoteca, el vino, el whisky, el no sé cuál. Vea, para eso quiere que se termine la... No entendió que Dios ha permitido esto. ¿Para qué? Para que empecemos casa adentro a organizar y a reordenar lo que habíamos olvidado hace cuánta gente yo he visto que trabajaban pero de sol a sol, y trabajaban para pagar esas cuentas grandes de los autos, de las casas y de montón de deudas. Y ahora vea usted, la gasolina más barata, pero no puede viajar.
carros lujosos, pero no los puede exhibir para pantallar. Ahora usted está más limpio y todo, no puede abrazar. Ahora usted puede cocinar rico, no puede invitar a nadie que venga a comer. Vea un montón. Para que se den cuenta que realmente uno tiene que pedirle al Espíritu Santo que le dé el don del entendimiento, para darnos cuenta, queridos hermanos, que si no tenemos la ayuda de Dios, andamos pendientes, preocupados, desesperados, angustiados por la vida de afuera y no nos estamos preocupando de la vida de dentro. Dios a través de este medio nos está hablando a usted y a mí. ¿Qué nos está diciendo? Ocúpate de tu vida familiar. Hay hermanos que gracias a Dios sí han entendido el mensaje en esta cuarentena. Me decía uno de ellos en esta semana: vea, padre, yo antes trabajaba tanto que llegaba cansado y por ahí comía y medio me ponía a ver televisión y ya me quedaba cabeceando dormido, y ya mi esposa me decía: mejor vete a dormir a la cama. Ya me iba a dormir, y a la mañana, ya 5 o 6 de la mañana, ya estaba wake up. Otra vez, y córrete, ya ni mis hijos me veían. Solamente cuánto hay que pagar, nada más. Ahora regreso temprano, ahora más de un mes estuve metido en la casa, ahora con tantas tareas de mis hijos, ya me senté recién ahí a ver las tareas que les mandaban a los hijos. Me puse a repasar un montón de cosas que yo no sabía. Y ahí mis hijos están: mira papá, esto se hace así, esto se hace al otro, mira, púchale aquí, y esto acá y acá. No, hombre. Y ¿sabe qué, padre? Esta cuarentena me ha ayudado a mí, ¿para qué? Para fortalecer mis lazos afectivos, emocionales con mis hijos. Tengo más tiempo, dice, antes no me ponía a leerles libros a mis hijos, ahora les leo libros, cuentos, les rezamos y todo. Y como tengo una esposa piadosa, todos los días nos carga rezando el rosario. Y ahí nos sentamos, ahora ya hasta el rosario me lo sé. Vea, eso he aprendido en la cuarentena, porque antes, ya vamos de vacaciones, ¿y a dónde nos vamos? Esto no van a entender ustedes los que no viven acá en Houston. Yo le decía: vámonos de vacaciones a las playas cristalinas de Galveston. Y nos íbamos para allá y andábamos pendientes allá de a qué playa vamos a visitar, y ya vámonos a pescar y a ver las diferentes especies de aves, y nos íbamos por allá al zoológico y a los museos. Mire, dice que nos íbamos de vacaciones, y si no, pues córrete para Disney, y si no, córrete para San Antonio, y si no, vámonos para aquí, para allá. De todas maneras, a donde fuéramos, yo no estaba pendiente de mi familia, era pendiente de a qué pájaro vamos a ver, a qué carro nos vamos a montar, qué diversión. De todas maneras, aunque fuéramos para afuera, siempre andaba pendiente de afuera y no de adentro. Y a mí esta cuarentena me paró el carro, me paró la velocidad y me ayudó a entender que donde tengo que preocuparme es de dentro. Y vea usted, no he gastado nada. Los tacaños están felices. ¿No ven que están que ahorran y ahorran? Pues yo les voy a decir que esa felicidad se comparte. Esta semana pasada ya se dañó el aire acondicionado al segundo piso de aquí de la parroquia, así que los tacaños aflojen el codo. Necesito $8,000 para comprar la máquina nueva que me cuesta. No me hagan mala cara, que ustedes saben que a esos que les llegó el chequecito también, bueno, una partecita móchense para acá. Ay Dios, bueno, es que ustedes me hacen ir por otro tema, yo no iba a hablar de eso, pero bueno, ¿en qué íbamos? En que teníamos que estar preocupados de la casa adentro. Y dice, mire usted, a mí esta cuarentena me ayudó a eso. La casa está más limpia, montón de herramientas y cosas que tenía ahí que estaban sucias, desordenadas, ya las he arreglado. He reparado un montón de cosas en la casa, he pintado las paredes, he arreglado goteras, he arreglado la cerca. Yo hasta vecinos tengo que están cambiando ya la cerca. Ven, bendito sea Dios. Y hay otros
que no sé qué es que les pasa, tiene que venir el Espíritu Santo ya no en forma de paloma, sino de guajolote, creo que sobre ellos, porque no entienden. No falta uno que todavía a estas alturas dice, estoy aburrido. Con tanto tiempo que tienen, con tanta tecnología, con tantas ideas, con tantos recursos. Hermanos, hay que aprovechar el tiempo. Esto les he repetido durante todo este tiempo. Aproveche el tiempo, porque con el tiempo usted solo puede o aprovecharlo o desperdiciarlo. Así que utilice lo que Dios le dio, la imaginación. ¿Para qué? Para sacarle provecho. Busque aprender más cosas. Saque a flote esos talentos que tiene escondidos. Yo he visto cantidad de sacerdotes, misioneros, misioneras que están sacando los talentos. Unos tocan guitarra, tocan panderos, tambores, cantan, bailan, hacen muecas, piruetas, se autograban, dejen que los graben, se ponen a predicar. Un día amanecen predicando desde el río, otro día desde la cima de una azotea, otro día desde la capilla, otro día desde la cocina aparecen predicando por allí. Vea, de todo tiene usted. Y que están aburridos otros. No saben utilizar tanto recurso. ¿Para qué? Para aprender. Que nos dé el Espíritu Santo, queridos hermanos, el don del entendimiento, de entender correcta y claramente por dónde es la ruta que tenemos que regresar. Yo le doy gracias a Dios por todas las personas que en esta cuarentena han fortalecido su vida espiritual. Imagínense ustedes el Santo Padre ayer en la campaña de rezo del Rosario en el planeta. Veía a través de las redes sociales como millones de personas unidas. Y hoy día hay otra campaña de rezar el Rosario promovida por ¿cómo es actor? ¿Cómo se llama? Eduardo Velástegui, ¿no? Rezando el Rosario, que espera 1 millón. Pues no, bendito sea Dios. Imagínese usted. Tantas cosas buenas y hermosas. Entonces, que el Espíritu Santo nos dé todos esos, nos los ha dado en el bautismo, que estamos diciendo que nos lo dé. Nosotros somos los que tenemos que ponerlos a trabajar a esos dones que ya los recibimos en el bautizo, en la confirmación. Sabiduría, entendimiento, consejo. Cuando uno ha entendido bien, cuando ha aprendido bien, sabe dar buenos consejos. Fortaleza. La fortaleza, ¿cómo se adquiere? Enfrentando las adversidades. Practicando la virtud de la prudencia se adquiere la fortaleza. Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Queridos hermanos, que este domingo de Pentecostés, que ustedes y yo estamos celebrando, nos ayude a poder ser un pueblo fortalecido, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, a vencer los miedos. Ese día pasó algo extraordinario. Los discípulos salieron a predicar y dice el Evangelio, gracias Dios, vea usted, Dios le dio al Espíritu Santo don de compasión, ha dado de beber al sediento. Ya le puse agua al radiador, ahora ya se nota. Ya me hacía falta el té, pero a falta de té bien está el agua. Y entonces, ¿en qué iba? Entonces, que hermanos, que podamos sacar nosotros realmente el provecho, el fruto del Espíritu Santo que lo hemos recibido, queridos hermanos. No es que estoy esperando que me mande, no. Tienes que tú ya lo tienes, en el bautismo se te lo dio, en la confirmación se te lo dio. Desoxídalo, sácalo, estrénalo, lo tienes y tienes que ponerlo a producir. Vence esos miedos y predica las buenas nuevas de Jesucristo. Lo que has ido aprendiendo, públicalo en las redes sociales, en el Twitter. Publica lo bueno que has descubierto. A mí me da tristeza cuando aún veo todavía en las noticias de que hay parejas que todavía están en conflicto. ¿Saben por qué están en conflicto, hermanos? Porque están pensando en ellos y no en los demás. Tienen una mirada hacia el ombligo y no una mirada caritativa hacia los demás para servirles, para ayudarles. Por eso tenemos que orar, por ellos tenemos que orar, para que comprendan que la verdadera felicidad está en proclamar las buenas nuevas de Dios. Eso les pasó a los apóstoles.
llenos del Espíritu Santo, salieron a predicar y la gente se quedaba asombrada. ¿Cómo es eso? Los oímos predicar y les entendemos toditos. Y nos entendemos y en nuestro propio idioma. Es el Espíritu Santo el que les da eso, queridos hermanos, que nos da a ustedes y a mí. Yo le doy gracias al Señor porque también yo estoy reviviendo y refrescando eso. Ahora que estoy revisando el catecismo, digo, wow, esto no lo había revisado así. Y bendito sea Dios, estoy entendiendo más cosas todavía. Que el Señor nos conceda seguir fortaleciéndonos en nuestra vida, que así sea. Creo en un solo Dios,